El tema de hoy se llama los juicios finales. ¿Y qué es titularlos así como los juicios finales? Porque a pesar de que en toda la gran tribulación, ¿verdad?, se sucede una serie de juicios, van en aumento, llegando precisamente hasta los últimos. Un poquito antes, quizás unas semanas antes, de que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad?, y emita su juicio final, y Él, pues simplemente, dé paso a lo que después se conoce como la batalla de Armagedón, dando, ¿verdad?, precisamente ese punto de partida, la derrota del anticristo y la derrota del falso profeta y encarcelado o encadenado de Satanás por 1000 años. Así que en ese tiempo de la tribulación que podemos decir que llegará a su fin, el juicio de Dios se desatará en pocas semanas. Estos juicios claramente son presentados como dos ciegas, asociándolos con la vida agraria al llegar el tiempo de la cosecha. La siega será a nivel global. Es el clímax, ¿verdad?, y el tiempo en el cual el pecado se manifestará, ¿verdad?, con toda su fuerza, y el rechazo hacia Dios será evidente en todos los hombres que hayan decidido seguir a la bestia y al falso profeta. Estas cosechas, una cosecha, ¿verdad?, de forma agraria, la cosecha del trigo, o también la cosecha de la cizaña, que es el trigo y la cizaña, o la cosecha que también se menciona como el lagar de la ira de Dios. Estos dos juicios es el proceso de la condenación final, el tiempo de que la ira de Dios se manifestará. Esta revelación, hermanos, no es única en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, vamos a Apocalipsis para ver la reseña, después vamos a ver precisamente los pasajes paralelos. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 14. El domingo pasado estábamos viendo precisamente acerca del mensaje de los 3 ángeles, un mensaje del Evangelio eterno, un mensaje de juicio con respecto precisamente al juicio de la Gran Babilonia, también un mensaje precisamente de advertencia de los que adoran a la bestia o al falso profeta. Esto como testimonio del rechazo abierto a Dios. Y entonces el versículo 14 dice así Juan: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, tenía también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Este pasaje es muy simbólico. Ustedes quizás, ¿verdad?, han leído la reseña de algún libro, ¿no? Y leer la reseña de un libro nos da un panorama general del contenido del libro, pero no nos da a detalle, ¿verdad?, todo lo que se va a expresar a través de la lectura. Puede ser un libro muy extenso, pero la reseña nos da un panorama de qué se trata y quizás los nombres de algunos personajes. Y esto es con el fin de abrir el interés por la lectura. Cualquiera que sea, ¿verdad?, la lectura que ustedes vayan a hacer, si esta reseña, ¿verdad?, ustedes la toman, pues ustedes pueden decir: está interesante esto, y si están viendo la reseña en una librería, a lo mejor hasta deciden comprarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí precisamente este pequeño pasaje del 14 al 20? Está dando una reseña de los juicios venideros. Los juicios que se mencionan en el capítulo número 15
en el capítulo número 16 e incluso parte del capítulo número 17. Es la reseña de las copas de la ira de Dios. Ya hemos nosotros estudiado, ¿verdad?, que primeramente se habla de 7 sellos. Y cuando el séptimo sello se abre, se habla de 7 trompetas. Y por último, la séptima trompeta da precisamente apertura a las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios nos hablan ya precisamente de un actuar directo de Dios sobre los hombres pecadores, sobre la bestia y sobre el falso profeta. En Marcos capítulo número 13, vayan a Marcos capítulo número 13. Es un pasaje también conocido. Me dije Marcos 13, ¿verdad? Sí. Vamos a Mateo, que es un pasaje paralelo, y ahí me voy a dar cuenta acerca de la parábola del sembrador. Es Marcos 4, 13 al 20. Vamos a Marcos 4, del 13 al 20. Porque es más claro en el Evangelio de Marcos este aspecto. Marcos 4, del 13 al 20. Estoy confundiendo los versículos con los capítulos, ¿verdad? Marcos 4. Del 13 al 20. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y arrojó la semilla en diferentes terrenos, y cada terreno representa el corazón del hombre. Y la explicación de esa parábola aparece a partir del versículo 14. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del punto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han recibido la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando habla acerca precisamente de la siembra, está hablando acerca del Evangelio, ¿verdad?, que es predicado. Y podemos ver que por lo menos solamente hay, vamos a decirlo así, una opción posible para los que reciben la palabra y su corazón es la buena tierra, la que da fruto al 100 por uno. Los demás, prácticamente podemos decir que fueron personas que rechazaron el Evangelio. Va a llegar el momento en el que entonces llegará precisamente esta cosecha de la siega del trigo y la cizaña. Cuando se habla acerca de esta siega, estaremos hablando de que este primer juicio que se menciona en Apocalipsis número 14 está hablando precisamente de lo que vendrá como juicio con las copas de la ira del Señor. Regresemos a Apocalipsis capítulo número 14. Primeramente vamos a identificar en este primer versículo del 14:14 quién es el que precisamente va a hacer esta siega. Dice: y miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro. Ahora esto representa, la corona en él representa el gobierno absoluto que él tendrá, y una corona que precisamente le es dada. Recuerden que en la mañana hablamos acerca de la palabra que se utiliza como corona, también es estéfanos en este sentido, ¿verdad? Y representa gobierno y autoridad, porque ya se habla de una corona de oro. Y en la mano una hoz aguda.
Ahora en Joel, capítulo número 3, 13 y 14, se habla precisamente también de este juicio. Joel 3, 13 y 14. ¿Lo tenemos? ¿Pueden darle lectura, hermanos, en voz alta, por favor? Dice así: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque la lagar está lleno. Rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercana está la ira de Jehová en el valle de la decisión. Correcto. Este pasaje de Joel habla exactamente de la misma profecía que ya está cumpliéndose en Apocalipsis 14. Y dice: echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid y descender porque el lagar está lleno, hablando acerca de la uva que se echaba en un lagar para pisarla. Rebosan las uvas. Eso nos habla precisamente de los recipientes donde se echaba precisamente ya el jugo de la uva, que está rebosando. Pero hace referencia a algo, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión. Vamos a identificar qué es este Valle de la Decisión. El Valle de la Decisión está hablando precisamente en tiempo, pero también en lugar. El tiempo está cercano el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Este Valle de la Decisión también se le conoce como el Valle de Josafat o el Valle de Armagedón, donde va a ser peleada, ¿verdad?, esa última batalla. En Mateo 13:36, Mateo 13:36, es un pasaje paralelo. Mateo 13:36, que también explica la parábola, pero aquí del trigo y de la cizaña. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y voy a leer este versículo 46. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? El mundo. La buena cizaña, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Y la cizaña quiénes son? Los hijos del malo. Hay una diferenciación entre precisamente la buena semilla. Ahora esto hace referencia también a una situación agrícola, ¿verdad?, donde se sembraba el trigo y se sembraba buena semilla. Sin embargo, ¿verdad?, así como vimos en la parábola también de la buena semilla, llega el malo y avienta a la mala semilla, que es la cizaña, y crecen juntamente. Hasta donde tenemos entendido, ¿verdad?, son dos granos, son dos plantas que son muy similares y que no se nota mucho la diferencia hasta que el trigo se inclina por el peso del trigo y la cizaña permanece erguida. Y eso se hace hasta la cosecha. Así que el 39 hace esta explicación. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega es el fin de ¿qué? Del siglo. El fin del mundo, el tiempo del juicio. Así será en el fin de este siglo. Y no se refiere a un tiempo de 100 años. Se refiere precisamente a todo el tiempo de la humanidad. De manera que cuando se arranca la cizaña, ¿qué es lo que sucede? Se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Hay que tener cuidado porque no está hablando de el arrebatamiento, porque está recogiendo a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿En dónde? En el reino del Padre. Ahora entendamos esto. Va a llegar el momento en el juicio de la ira de Dios. Dios, en esa cosecha que está hablando en Apocalipsis capítulo número 14, cuando dice mete la hoz, es el sentido de cortar. ¿Qué es lo que hace una hoz? Corta. Y va a cortar la cizaña.
Y el proceso del corte no es para llevarlos a otro lugar. Está hablando acerca de la separación de los malos y el juicio que va a ser para ellos. Para ellos. Este juicio precisamente es el que se va a mencionar en el capítulo 15 a partir de las copas de la ira de Dios. La primera cosecha, la cual es la cosecha de grano que hablamos en Apocalipsis 14, vemos que aparece el Hijo del Hombre sentado en una nube blanca y tenía en la cabeza esta corona de oro. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue secada. El segador es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y un ángel anuncia el juicio de la siega de grano. Este juicio identifica, como he dicho, las copas de la ira de Dios. Y cada copa simboliza el avance precisamente de los juicios violentos, los juicios finales. Estos juicios se darán de forma rápida y además definitiva. No terminará uno de estos juicios cuando haya otro que ya se esté manifestando. Es decir, no habrá descanso para los impíos. Este juicio va a mencionar, según lo que veremos en el capítulo número 15, diferentes tipos de plagas. Entre ellas, llagas malignas que estarán impregnadas en el cuerpo de las personas. También, ¿verdad?, se identifica como úlceras pestilentes. ¿Qué es una úlcera pestilente? Es una úlcera que avanza, deteriora, ¿verdad?, y solamente produce necrosis en la piel. Es decir, está produciendo carne muerta en los seres vivos. El mal completo se convertirá en sangre. No es como los primeros juicios, ¿verdad?, de los sellos, donde una tercera parte se convertirá en sangre. Aquí ya el resto de toda esa agua de mar será convertida en sangre y no será habitable por ninguna vida marina, y esa vida marina morirá de forma completa. Estamos hablando también de un juicio, ¿verdad?, que va a ser sobre la misma creación. Todo el agua dulce, también dice la palabra de Dios en el capítulo número 15, se volverá sangre. Así que, hermanos, no habrá una fuente de agua potable para apagar la sed. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan no tener en ese tiempo agua para poder apagar la sed? E inmediatamente después surgirá otra parte de otra de las copas de la ira de Dios. Y será la manifestación del calor solar y la radiación que llegará a nuestra tierra y se intensificará. Es decir, causará estragos, deshidratación. Tanto que incluso los casquetes polares desaparecerán. Será un desastre y un juicio sin paralelo. Pero algo sucederá en el corazón de la gente impía. Ni aún así se arrepentirá. Ni aún así se arrepentirá. No sé si usted ha considerado cómo el mensaje de gracia del Evangelio, ¿verdad?, cuando es expuesto desde los púlpitos o cuando usted lo expone de forma personal con alguien, y habla acerca de que la dádiva de Dios, ¿verdad?, es gracia, y es dada a los hombres a través precisamente del arrepentimiento y la fe. Y la persona simplemente no tiene sensibilidad de recibirlo y lo rechaza. En ese tiempo, Dios utilizará los juicios y aún así la gente no se arrepentirá. Y blasfemarán el nombre de Dios. Satanás, el falso profeta y el anticristo se manifestarán también, según lo que se menciona acerca de las copas de la ira de Dios, a través de demonios que tienen la forma de ranas. Estos demonios, ¿verdad?, simplemente así son mencionadas, no porque probablemente solamente se hablan simbólicamente, pero vamos a decirlo así, la forma en la cual ellos expresarán ya seguir a la gente será a través del pecado. La seducirán a través del pecado, y estos demonios poderosos podrán hacer grandes señales y prodigios, y engañarán a la gente impía para reunirlos, para ir al valle de Armagedón. ¿Estoy siendo claro en esto? El valle de Josafat, que también se le menciona, es otro nombre que identifica el mismo lugar. Así que ahí en Apocalipsis número 14,
Precisamente esta siega, la primera siega, la siega del grano, está refiriéndose precisamente a las plagas postreras. En el capítulo número 15, versículo número 1, dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, refiriéndose postreras a las plagas últimas, porque en ellas se consumaba ¿qué? La ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando se habla acerca precisamente de eso, se habla acerca de el juicio de Dios. Y en el versículo número 2 en adelante solamente voy a ir hablando y mencionando algunas cosas. Se menciona en qué consiste estas copas de ira. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esto se le ha puesto música, ¿verdad? Y lo entonamos. ¿Sabe que cuando lo entonamos, estamos refiriéndonos al juicio final de Dios? Esto es lo que estarán cantando. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Abriendo, ¿verdad?, con un canto los santos ahí en la presencia del Señor. Entonces Juan recibe la revelación de los juicios. Después de estas cosas miré, dice el versículo 5, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron las 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas ¿de qué? De la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El capítulo 15 es el más corto del libro de Apocalipsis, y entonces empieza en el 16 de forma descriptiva de qué se trata en esto. Oí una gran voz que decía desde el templo a las 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esto nos habla de una acción directa por parte de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Lo que primero se hizo, ¿verdad?, ponerle un sello a los hombres de la marca de la bestia, era identificarlos como adoradores de la bestia, y además era la forma en que podían comprar o vender cualquier artículo dentro de precisamente de la 70ª semana de Daniel. Esa marca les daba seguridad, pues esa marca va a ser la señal para recibir el primer juicio de la ira de Dios. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y esto se convirtió en sangre como de muerto, muy oscura, muy pestilente. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues ¿qué? Lo merecen. Parece, ¿verdad?, la ley del talión, ojo por ojo. Y cuando estamos hablando acerca de esto, nuestro Señor está siendo justo. También, versículo número 7, oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vamos a ver que ya en estos juicios se hace precisamente una argumentación por venida de la voz de los ángeles de que lo que está sucediendo es por la justicia de Dios. Así que el versículo 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado
quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando está hablando acerca de quemar, no quiere decir que le está produciendo la muerte, sino le está produciendo precisamente los efectos de cuando uno se quema. ¿Cómo se le llaman? Ámpulas en todo el cuerpo. Imaginen esto, imaginen la deshidratación, imaginen la falta del agua. Así que esto es lo que sucedió, y aún así no se arrepintieron. El quinto ángel, versículo 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Todos aquellos que estaban sirviendo precisamente como embajadores de Satanás, como embajadores del Anticristo, que tenían, ¿verdad?, parte e injerencia en el gobierno del Anticristo, estarán recibiendo precisamente este tipo de juicio. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, ¿a manera de qué? De ranas. Es precisamente cuál es su naturaleza de estos demonios. El versículo 14 lo aclara, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y esta referencia de yo vengo como ladrón, como ladrón en la noche, se refiere precisamente al juicio inminente de Dios. Jesucristo viene a emitir precisamente su juicio. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Amargedón. Después de esto, viene el séptimo ángel que derrama su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de la tierra, un terremoto, va a ser de mayor magnitud, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, refiriéndose a la gran ciudad como Jerusalén. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Esto nos habla de una modificación geográfica a nivel mundial, a través de ese terremoto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sobremanera grande. Hay diferencia, hay una, vamos a decirlo así, una discusión entre cuál es el peso, ¿verdad?, con respecto al talento. Porque el talento también se habla precisamente como una medida en la Biblia. Pero algunos pueden decir que está entre 20 y 40 kilogramos. De esa magnitud va a ser el granizo. Ahora, hermanos, esto nos está hablando precisamente de la siega del trigo y la cizaña. Pero sin embargo hay otra siega. El Apocalipsis 17, 14, 17 dice así: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, refiriéndose también a un corte. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿De qué nos está hablando? Si estamos hablando como una reseña de lo que sucederá en la batalla de Armagedón con los impíos.
aquellos que se reunirán para pelear al lado de Satanás. Y Dios los compara con las uvas, que son llevadas al lagar, donde son pisadas, son destruidas, estrujadas, hasta que de ahí sale el jugo. Y este jugo, ¿verdad?, metafóricamente, ¿verdad?, hablando como jugo de uva, pero literalmente hablando, es la sangre, precisamente, de todos aquellos que serán destruidos. Esta cosecha es la gran victoria que tendrá nuestro Señor en la batalla de Armagedón. El segador será un ángel. Ya no habrá tiempo para nadie. La hoz será metida en el lagar y serán pisadas las uvas. Estas representan a todos los impíos que se levantarán en la guerra contra el Cordero. Los seguidores, precisamente, del anticristo, del falso profeta y del dragón. Mateo 13, 39. Mateo 13, 39. Ya vimos este pasaje, pero el 39 quiero nuevamente retomarlo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Ahí serán los segadores, los ángeles. Por orden de Dios irán a segar la tierra y en esta batalla, ¿verdad?, se presentará. El versículo 49 también, ese mismo pasaje, dice así. Así será el fin del siglo. ¿Lo tienen ahí? Sí. Saldrán los ángeles y apartarán ¿a quién? A los malos, ¿entre quién? De entre los justos. Los apartarán. Es decir, el juicio, estos juicios finales son sobre los impíos y Dios apartará a los justos. Estos justos serán apartados para entrar al reino milenial. Y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 1:7. 2 de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros, refiriéndose a los discípulos que son atribulados. 1:7, dice así. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí también se menciona el juicio, porque han rechazado el Evangelio de Cristo. Cuando se refiere a las uvas maduras, allí en precisamente Apocalipsis 14, cuando se refiere a las uvas maduras, es una referencia a la manifestación del pecado, el clímax del pecador y rechazo de Dios en toda su magnitud. La asombrosa y aterradora carnicería de la batalla de Armagedón se extenderá tanto que de la lagar saldrá sangre que llegará hasta la altura de los frenos de los caballos. Se extenderá tanto ahí en ese lugar que la sangre de los impíos, que se contarán por millones, prácticamente, ¿verdad?, formarán una masa acuosa que llega hasta los frenos de los caballos. ¿De qué caballos? ¿De qué especie? Independientemente de eso, los caballos tienen una muy buena altura, ¿no? Cuando usted se pone al lado de un caballo, prácticamente puede usted decir que está cerca del freno de caballo. Si mide usted unos 50, está cerca del freno de los caballos.
Pues esa forma está precisamente explicado aquí. Israel será protegida por el Señor de esta carnicería. Vayan a Daniel 11:45. Daniel 11:45. Aquí está hablando acerca de los reyes de Oriente, que son precisamente hablando acerca de aquellos que se unirán al Anticristo. Y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin, y no tendrá quien les ayude. En aquel tiempo, versículo 1 del 12, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que ahí podemos ver, ¿verdad?, algunas referencias con respecto al pueblo de Israel. Vayan ustedes a Zacarías 14. Zacarías 14. Versículo 1 al 4. La batalla de Armagedón es esa batalla, ¿verdad?, anterior al milenio. Dice el versículo 1: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Pero yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huirán del valle de los montes, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Eso sucederá para darle precisamente salida al pueblo de Israel y ser protegido. Será un día, según el versículo 7, el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pues sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá que también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, las mitad de ellas hacia el mar oriental y otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Cuando está hablando precisamente con respecto a esto, está hablando acerca del acuerdo de Dios en favor de su pueblo. Pero sin embargo, los impíos, que se contarán por millones, participarán en la batalla de Armagedón, ya que todas las naciones de personas que participarán en esta batalla estarán en contra de nuestro Dios. Todas las naciones estarán reunidas. Nuestro Señor tendrá la victoria total de forma inmediata. Más que una batalla, hermanos, más que una batalla, va a parecer más bien un acto suicida por parte de los impíos. Porque nuestro Dios, ¿verdad?, tendrá la victoria. No tendrá posibilidad alguna los impíos de causar bajas en el pueblo y en los que haya protegido. Los intentos de Satanás serán en vano, pero llevará precisamente a toda la gente que le seguirá a ser derrotados. La palabra de Dios también nos habla más explícito con respecto a esto. Nos habla acerca de que su piel se caerá. Las personas, ¿verdad?, tendrán precisamente esta clase, vamos a decirlo así, de males provenientes del juicio de Dios. En realidad, hermanos, no nos podemos imaginar lo que en forma, vamos a decirlo así, ilustrativa, ¿verdad?, o que podamos decir
gráfica, de una forma gráfica, lo que acontecerá con las personas que no conocen a Dios. Muchos morirán para ese tiempo, muchos creyentes incluso, ¿verdad? Quizás no lleguemos a ver la segunda venida de Cristo vivos y no seremos arrebatados vivos, pero seremos arrebatados de nuestras propias tumbas, resucitaremos para estar con el Señor. Pero hermanos, en realidad debería sensibilizar nuestro corazón el saber de que lo que sucederá en ese tiempo solamente es el inicio del sufrimiento que tendrán en el lago de fuego. Del lago de fuego, la descripción o lo más gráfico que se puede entender es que será el lloro y el sufrir y el lloro y el crujir de dientes de forma eterna, separado de precisamente estar en comunión con Dios, separado de Dios. Un lugar de oscuridad total, de sufrimiento. Su única compañía serán los demonios, y los demonios estarán también siendo castigados. El hombre fue creado para ser eterno, sea no creyente o sea creyente. La diferencia la marca precisamente el aceptar a Cristo. Es lo que marca la diferencia entre dónde va a habitar el hombre en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Vemos la segunda venida de Cristo que a veces es muy lejana, pero es inminente. Puede ser en cualquier momento. Todo lo que se habla del principio de dolores ya está aconteciendo desde tiempo atrás. Ya podemos nosotros decir que como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cuando vemos arreboles en el cielo, ¿verdad? O los árboles están llenando de hojas es porque el verano está cerca. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, queremos pedirte, mi Dios, y que, Señor, en tu gracia, nos permitas ver fruto, Señor, de labios que confiesen tu nombre antes de que tu venida, Señor, llegue. Amamos, Señor, tu venida. Creemos en ella, nos afianzamos, Padre Santo, a que mi Dios es una de las promesas más extensas, más habladas, más reveladas en tu palabra, por la importancia que tiene, por la esperanza que nos da a nosotros como creyentes de que, mi Dios, estaremos a tu lado. Pero, Padre bendito, es la espera de un juicio justo por el pecado de todos los hombres. Mi Dios, tú juzgarás la maldad. No hay pecado pequeño delante de ti. El pecado más grave es el rechazo, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Pero sin embargo, Padre Santo, no podemos dejar de pensar en la crueldad con la cual el mundo se está moviendo, en los ataques que tienen, Padre Santo, todas las personas, en los asesinatos de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos y de ancianos, Señor. Solamente movido, Padre Santo, por la avaricia, por la lujuria, por los malos sentimientos y los malos pensamientos, por los odios. Padre bendito, simplemente en nuestro país vemos que se cuentan, Señor, por centenares a lo largo de un año. Y eso, mi Dios, solamente lo que podemos nosotros conocer. Se puede multiplicar quizás por mucho más. Y qué pensar, Señor, de todas aquellas cosas que vienen solamente como el resultado de las drogas, que vienen como resultado precisamente de las adicciones, donde la gente, Padre bendito, pierde toda conciencia y toda inteligencia y solamente, mi Dios, son movidos para satisfacer, Señor, esa necesidad no natural, impuesta, Señor, que destruye, Padre Santo, sus cerebros, destruye su voluntad, en la cual, Padre Santo, lleva a mujeres y a hombres a vender sus cuerpos, en la cual, Padre bendito, podemos ver, Señor, que pueden estar tan cercanas de nuestros propios hogares. Padre, vemos inmerso el pecado, Señor, en los pensamientos y en las ideologías que tratan de adoctrinar también, Señor, a nuestras familias y a nuestros pequeños. Vemos el pecado, Señor, también
en las actitudes, mi Dios, de los gobiernos que cada vez, Padre Santo, se venden más, perdiendo toda moralidad y perdiendo, Padre Santo, todo valor cívico. Padre bendito, esto sucede en todo el mundo. Vemos guerras sin razón. Vemos, Padre Santo, inversiones enormes para crear armas que destruyen, Señor, vidas. Mientras, Padre Santo, la hambruna y la enfermedad, Padre, crecen en lugares donde no tienen, Señor, recursos. Padre bendito, todo esto nos habla de la cercanía de tu venida. Todo lo que ocurre, Señor, alrededor nuestro, aún en la naturaleza, aún los cambios, Señor, que surgen a nivel global, Padre, nos habla de un deterioro, Señor, que es raíz de las ambiciones. Hemos destruido, Señor, y estamos destruyendo, Padre bendito, tu creación. Y destruimos al mismo tiempo, Señor, a los seres humanos y la conciencia de acercarse, Señor, a tu palabra. Perdónanos. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestra vida no sea infructuosa, a que tengamos el valor de predicar tu palabra, de dar un folleto, a que tengamos el valor, Señor, de invitar, Padre Santo, a nuestra congregación para que la gente escuche, Señor, de tu evangelio. Danos valor dentro de las aulas escolares para que demos testimonio como maestros cristianos. Danos valor, Señor, en los trabajos, seamos obreros o sean empresarios, Señor, pero hijos tuyos, para dar testimonio, Padre Santo, de su vida y de, Padre Santo, de su fe. Te pido, Padre bendito, de que tú permitas que a cada lugar donde vayamos, Señor, si tú no nos das la oportunidad, permite que podamos, Señor, predicarle a quien lo necesita. Las almas, Señor, de esta sociedad están abatidas. Padre Santo, sus pensamientos están centrados, Señor, en éxitos personales. Están centrados, Padre bendito, en alcanzar, Señor, fama o fortuna. Padre, tú ayúdanos, Señor, para que, mi Dios, la prioridad seas tú, para que tu señorío reine sobre las personas, para que, Padre Santo, puedan aprender, Señor, el Evangelio, en toda la extensión de la palabra, las buenas nuevas que tú, Señor, nos diste. Padre bendito, llévanos en paz también a nuestras casas. Bendice, Señor, a nuestras familias. Permite que seamos influencia a nuestros seres queridos. Y Padre Santo, te pedimos perdón cuando erramos. Bendícenos y ayúdanos, Señor, en cada etapa de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.